hoy se dan la mano las dos repúblicas más importantes que hay en el mundo. La República de Beovia, en la que está el estanco Aramburu, que es el estanco que regenta este campeón, y la República de la isla de Cuba. Hoy en el programa vamos a dedicar nada más y nada menos que nuestro espacio a la gastronomía cubana. Y si hay algo fundamental en Cuba es el mejor tabaco del mundo. Así que en un segundo, después de estos anuncios, vais a conocer a Inocencia, vais a conocer a Ricardo, vamos a guisar cubano y sobre todo vais a ver el apasionante mundo del tabaco. En un segundo empezamos, ¿eh? Bienvenidos a Robin Food, Atracón a Mano Armada, en una nueva edición que es muy especial porque hoy tenemos invitados de lujo. Tenemos a Inocencia, que es una torcedora que viene directamente desde Cuba, una auténtica campeona que trabaja en el Laguito, luego nos contará Ricardo qué es. Y luego tenemos a Ricardo Aramburu, que es la tercera generación de uno de los mejores estancos de Europa, el estanco Aramburu, e hijo del difunto Ricardo Aramburu, que era un auténtico campeón en el 2008, creo, ¿no? En el 92, en el 92 fue a Cuba. Eso es, en el 92 empezó yendo a Cuba y luego, bueno, le picó ya el gusanillo con la cava y todo lo demás, pues a partir del 98. Y de ahí ya empezamos a crecer. A crecer y a montar una de las cavas, bueno, pues más chulas que hay, bueno, yo creo que en Europa. Una cava, muchas gracias. Sí, una cava impresionante, bien surtida, que uno entra y al final lo que respira es, bueno, pues el tabaco cubano, ese tabaco maravilloso que se ha hecho, bueno, pues mundialmente conocido desde hace mucho tiempo y que tanta gente persigue, ¿no? Estos cigarros maravillosos que ya habéis visto que Inocencia pues está torciendo ahí encima de su tabla, ¿no? Exacto. Ahí ha empezado ya a torcer en puro. Bueno, Inocencia, que es una torcedora de 9º grado, que eso en Cuba es, como decir, uno de los mejores torcedores que existen. Una campeona. La categoría superior a la que pueden llegar. Y es si cuando ya están en 9º grado pueden salir y hacen los puros también más difíciles y enseñan suerte. Y ahora, por ejemplo, pues bueno, está aquí de estancia en España y aquí está mostrando cómo se va haciendo un puro. Luego también deciros nada, que trabaja en la fábrica del Laguito, que es la fábrica de puros por antonomasia en Cuba. La más importante, ¿no? O una de las más importantes. La más importante, y donde hacen sobre todo, por ejemplo, los puros Coiba, que son de los más caros y los más apreciados por todo el mundo. Yo tengo la suerte de estar allí, estoy seguro que muchos de los que estáis a otro lado del televisor también, y apreciaréis no solamente la cultura del cigarro habano y del tabaco cubano, que la verdad que es una cultura extraordinaria, sino también la gastronomía que hay en Cuba, porque la verdad que en Cuba uno come bien, disfruta de la vida y luego sobre todo de ese clima y de esa gente, ¿no? La verdad que los cubanos son gente muy acogedora y nos lo pasamos muy bien cada vez que vamos allí, o sea que mucho. Aquí encima de la mesa habéis visto que hay unos trofeos, aparte de estos mazos y estas jarras preciosas, y aquí hay un trofeo muy importante que es el hombre habano que le dieron a tu padre en el 2008, ¿no? Estuvo 3 años consecutivos nominado, desde el 2006, 2007 y 2008, y se lo dieron en el año 2008, que bueno, pues eso representa un poco el trabajo de toda su vida, el mundo este de los puros, y viene a ser un poco por símil, pero sin exagerar, como el Oscar a un actor. Sin duda. Y bueno, y existen tres premios de hombre habano, uno que es para periodistas y demás que den a conocer la cultura del habano, otro para cultivadores y productores, y este tercero que es para la gente que se dedica a venderlos y a minoristas. Bueno, habéis visto reconocimientos importantes al difunto Ricardo Aramburu. Tenemos aquí a Ricardo Aramburu hijo, tenemos a Inocencia, estamos contentos y vamos a dedicar el programa nada más y nada menos a Cuba. Es difícil resumir toda la gastronomía cubana en 25 minutos, pero vamos a hacer una de las preparaciones fundamentales que yo creo que son los modos y cristianos, que el arroz y las alubias, eso se come a todas. Así se come. A todas horas, ¿no? Sí. Vale, y luego vamos a hacer un puerco frito. Vamos a hacer un puerco frito que también es una preparación que se resuelve muy rápido, y lo importante es que vais a ver a Inocencia en acción y luego sobre todo que Ricardo nos va a contar cuáles son por qué el tabaco cubano es el mejor tabaco del mundo, ¿no? Intentaré explicarlo. Lo intentaremos y lo logrará. Salir todos al rellano de la escalera, muy importante, decirle a todo el mundo que el programa de hoy está dedicado a Cuba, a la gloriosa isla de Cuba. Volvéis al sofá, alejáis el mando a distancia y tomad buena nota de todos los gestos de Inocencia en esa mesa maravillosa, y luego tomad buena nota de las recetas que vamos a ofreceros, porque son pura Cuba en estado puro. En un segundo empezamos. No os perdéis el programa de hoy porque es la bomba de neutrones, ¿eh? ¡Viva Rusia más que nunca! Robin Food.
Bueno, pues aquí estamos encantados de tener a dos repúblicas representadas en el programa. La República de Beovia, que es donde tiene el estanco del amigo Ricardo, que es un campeón, y luego la República de Cuba, que la está representada por Inocencia, que está aquí detrás haciendo unos cigarros maravillosos. Y yo creo que es un espectáculo ver, bueno, pues este despliegue, ¿no, Ricardo? Es todo bueno. Lo que vemos aquí es, por ejemplo, toda la gama y todo el vitolario de los puros habanos, bueno, de los puros cubanos que existen hoy en día en el mercado. También decir que, por ejemplo, lo del vitolario, antiguamente aquí en España creíamos que las vitolas eran las anillas que llevaban los puros. Sí, se decía mucho eso, ¿eh? Que vitola tiene el Partagas o el otro, pero eso no es así. La vitola, en verdad, los cubanos la tratan como vitola de galera, que son las especificaciones para hacer el cigarro, tanto el cepo, que sería el grosor, como y la longitud. Entonces eso da un nombre de galera. Pues un Coiba Bake o... Un Trinidad o lo que sea, ¿no? No, Trinidad no, pero por ejemplo un Robusto, vale. Salomón, Un Dole Corona, lo que sea. Eso es la vitola de galera. Y luego Trinidad, Coiba, toda esta historia, al final son las casas. Son las casas, las marcas que hay dentro de los habanos, de los diferentes habanos. Bueno, hemos visto aquí a Ricardo Aramburu, que está aquí hecho un campeón. Esto es una revista de cuando le dieron el Nombre Habano 2008, eso es, ¿no? El Nombre Habano 2008, una revista especializada en el mundo del tabaco. Con la portada preciosa. Ya que el difunto Bonareta. Campeón. Y luego este libro de Alejandro Robaina, que además está dedicado a tu aita, ¿no? Bye. Y además que tiene una historia chula esto de Alejandro Robaina. Sí, tiene, bueno, bastantes anécdotas tiene Alejandro Robaina. Es ¿cómo diríamos? Es una leyenda dentro del mundo de los puros. Falleció hace poco, ¿no? Un año después de la Aita, en abril. En abril del 2010. 2010. Eso es, sí, bueno, pues este señor tiene bastantes anécdotas. Por ejemplo, es uno de los pocos a nivel mundial que no ha ido a ver al Papa, sino que el Papa ha venido a verla a él. Joder, es un ídolo nuestro. Sí, porque en la visita del Papa, que estábamos hablando antes con Inocencia, que no sabemos si era en el 2003 o 2004, se fue a La Habana, pero este señor tiene Las Vegas, en la mejor zona de Cuba, que está a unas 2 horas en carretera de La Habana, que es Pinar del Río. Y bueno, pues estaría trabajando en el campo y el Papa expresamente fue con el papamóvil hasta Pinar del Río a verle a este señor trabajar. Que él estaba currando y que si el Papa quería verle, que le fuera a ver a él, ¿no? Más o menos. Y es lo que hizo. Es lo que hizo. Ir con el papamóvil a verle al tipo ahí a Las Vegas. Ahí eso es, a Las Vegas, ahí metido en los praos. A ver, la verdad que, bueno, ahora mismo estaréis viendo en esas fotografías chulas porque es verdad que, bueno, Cuba es muy fértil y sobre todo esos valles en los que se recolecta y en los que se planta la hoja de tabaco son... En toda la isla se diferencian varias zonas para la plantación de tabaco, son 5 por lo general, pero bueno, una de las que siempre ha tenido más fama o más nombre es Pinar del Río, que es, por ejemplo, donde se da la mejor capa para los puros. Y ahí estáis viendo unas fotografías bien chulas, no solamente de Pinar del Río, sino también, bueno, pues de todos los procesos de elaboración del cigarro, ¿no? Que la verdad que son laboriosos desde lo que es la propia selección de la planta hasta... Desde la selección de la semilla y el terreno para plantarlo hasta que llega a la caja. Bueno, si hay algo que ha dado también Cuba al mundo es el Cuba Libre, que es esa maravillosa bebida de ron con cola que haremos también al final del programa. Y luego esa gastronomía. Inocencia nos estaba diciendo que no es muy cocinera, ¿no, Inocencia? Que no eres muy cocinera. No. Que no es muy cocinera, pero que vamos a hacer uno de sus platos favoritos, que es, bueno, pues el congri, como ella dice, el arroz con frijoles, que, bueno, el arroz es un arroz hervido blanco, que lo sacaremos luego en un segundo, y luego los frijoles, que en este caso lo que vamos a hacer, Ricardo, es hacerlo con alubia de Tolosa. Al final que la gente sepa que es un plato de, bueno, pues de origen cubano que se toma allí, pero que es verdad que aquí lo podemos tranquilamente hacer con alubia, en este caso, pues alubia del país, alubia de Tolosa. Perfecto. Sin ningún problema. Entonces yo lo que he hecho es poner a remojo la alubia durante unas 12 horas y en el mismo agua de remojo, que la tengo aquí metida, lo que he hecho es, después de esas 12 horas de remojo, meter las alubias dentro de una olla. Completar con un poquito más de agua caliente. ¿Y tú que has estado mucho en Cuba, Ricardo? ¿Que has estado bastante? Sí, unos 6 viajes ya llevo. Joder, ¿y la Ita cuántas veces fue a Cuba? Ni sé. Empezó en el año 92 a ir con mi madre y luego cuando arrancamos con la cava en el 98 ya fácil 3 o 4 veces al año. 3 o 4 veces al año iba. Sobre todo 2 por ver los festivales y luego, pues bueno, para ver las novedades que venían y bueno, pues para trabajar casi. También se lo pasaba bien, pero para trabajar. Está claro. Bueno, he hecho un poquito de cebollita picada, un poquito de pimiento verde picado, un poco de ajo también. Vamos a añadir un poco de laurel. Me has dicho que tú de cocinas poco, ¿no, Ricardo? La verdad que poco, bueno, a la plancha o macarrones, pero bueno. Yo me dedico más a los puros, pero tengo a la ama en casa. Y usted, Inocencia, también poco cocinar, ¿no? Sí, poco cocino. ¿Quién le cocina entonces? Mi mamá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tu mamá? Pues vaya suerte. Bueno, he añadido la cebolleta picada, el pimiento verde picado, el ajo, un poco de laurel y luego voy a añadir un poco de comino molido, que yo creo que también le va a dar una historia
a estos frijoles, a estas alubias. Al final nosotros aquí estamos acostumbrados a comer siempre la alubia de Tolosa viuda, con este sofrito, con el tocino y todas estas historias. Y es verdad que un poquito de comino le va a dar, bueno, pues ese calor, que yo creo que es el calor que tienen los frijoles cuando uno se los come ahí en la isla, en el Caribe, ¿no? Vamos a dejar que esto vaya a fuego suave más o menos, que tarde en arrancar el hervor unos 30 minutos más o menos, que vaya muy suave hasta que arranque el hervor, y luego las vamos a tener hirviendo pues aproximadamente como 1 hora y media, pues ya a fuego muy muy suave. Parece bien, ¿no? Sí, lo que tú digas, ¿eh? Un poco de sal. Luego también estáis con la tía ahí en el estanco, ¿no? Sí, con mi tía María José, que lleva más de 25 años con nosotros y es la que me está enseñando a mí. Yo algo, pero poco, pude aprender de mi padre, pero sobre todo yo estoy con mi tía. Tu padre que era un apasionado además del tabaco. Sí, apasionado, sí. Un apasionado y que fue, bueno, pues hizo la locura de construir esa cava, que la verdad que es una cava brutal. Sí, empezamos y agrandamos el estanco y es una de las más grandes. No voy a decir ni la mejor ni la que más. No, eso no se puede decir, pero es grande y de las más surtidas con más variedad. De las más surtidas que he visto yo en mi vida. Y luego también dentro de esa cava al final se ve la pasión que tenía tu padre, ¿no? Sí. Tu padre, por lo que es la hoja, por lo que es la isla. Todo. Y por lo que es la forma de vivir y de concebir la vida que tienen allá en la isla de Cuba, ¿no? En fin, un auténtico escándalo. Están en la República de Beovia, no os olvidéis. Todos los que seáis aficionados al cigarro habano, al cigarro puro, al puro cubano, lo que tenéis que hacer es visitar una de las mejores cavas que se pueden visitar en el mundo mundial. Muchas gracias, pero bueno. Que sí, yo te digo que sí. Soy muy consumidor de tu cava y estoy encantado de decirle a nuestros amigos que pueden peregrinar allí si quieren fumar, pues cualquier cigarro de estos que están aquí encima de la mesa. Vamos a esperar más o menos 1 hora y media, esos 40 minutos hasta que esto arranque el hervor, que ya veis que está empezando poco a poco a hervir tímidamente. Estas alubias las vamos a tener a fuego muy suave aproximadamente durante 1 hora y media, y cuando pase 1 hora y media lo que vamos a tener es ya por un lado el arroz blanco, que es un arroz blanco cocido sin más, y lo que haremos será añadirle un poco de azúcar y un poco de vino tinto a estas alubias para darles un último golpe y acompañarlas con un porco frito. Perfecto. Bueno, pues 1 hora y media más o menos de cocción. Ya estamos dando nota, ¿no? Yo sí, no te preocupes. Para salir del macarrón y del filete. Joder, además de verdad. Vamos a añadir un poco de sal, y ahora se ha rectificado el sazonamiento. Al principio he añadido un poquito de sal, no mucha, y es importante que después de esa hora y media de cocción, pues vamos a rectificar de sal. Añadamos un poco de azúcar, un golpe de azúcar, y luego un golpe de vino tinto. Un golpecillo de vino tinto. Y es importante que dejemos estas alubias más o menos como unos 5 o 10 minutos hirviendo suavemente para que al final pierdan el gusto del vino tinto y al final el azúcar se integre perfectamente en la preparación. Como nos ha dicho antes Inocencia, esto es el congrí. Podemos añadir también el arroz, si la alubia estuviera un poco más caldosa, directamente el arroz para que se cocinara dentro, que eso serían los moros y cristianos, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que, tradicionalmente todo el mundo le dice congrí. 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 Bueno, serían los moros y cristianos o el congrí, y también podemos hacer lo que he hecho, que es cocer el arroz blanco por un lado, tener los frijoles resueltos por otro lado, y en un momento dado, pues colocarlos, como lo veréis en un segundo, en este plato, que yo creo que es la compañía perfecta, en este caso para una carne, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y luego el preámbulo perfecto para encender un buen cigarro. Eso después, por supuesto, que no falte todo en cualquier comida. El mejor tabaco del mundo. ¿Y por qué es el mejor tabaco del mundo? Pues ahí no sé exactamente mucho explicarte, pero bueno, yo lo que he oído siempre de Laita y de más gente, sobre todo son las características que tiene en Cuba por el suelo, que no lo tienen en ningún otro lado y el clima les acompaña. Más luego a eso son las primeras plantaciones a nivel mundial y que les acompaña la tradición. ¿La tradición de siglos de elaboración? Sí, más, algunas fábricas ya tienen más de... Por ejemplo, la Partagás, que creo que la van a empezar a reformar, o sea, va a seguir, pero van a empezar a hacer la reforma. Tiene más de 1500, o sea, más de 150 años, perdón. 150 años. Y luego lo que tú también hablabas antes, de la diferencia que hay entre los suelos de la isla y luego otros tipos de suelos en Nicaragua o en República Dominicana, lo que sea, que al final no da el sabor. Exacto, hay en otros sitios del Caribe o en otros lugares, en otras partes, más no solamente en el Caribe, que también se planta tabaco. Pero ninguno tiene las características que tienen en Cuba. No la tienen en ningún lado. Y no la han encontrado y no la tienen. O sea que al final es un paraíso, ¿no? Y luego también algo importante que comentabais antes, que es que al final es un producto que se elabora a mano, ¿no? Sí, en Cuba siguen con la tradición y se sigue haciendo totalmente a mano. Por ejemplo, está reconocido a manos como a nivel mundial que los puros los hacen totalmente a mano. Y por ejemplo, luego en otros lados, como sería el dominicano o en Nicaragua,
Se dice que también son tabacos semimecanizados, porque para acabar el puro Ajá. utilizan un utensilio mecánico para poner la capa. ¿Ah, sí? Sí. Que eso normalmente en Cuba no ocurre, claro. No, en Cuba no. Ocurre igual con algunos formatos pequeños o cosas de estas, pero cosas muy... Sí, alguno que otro sí, pero normalmente no. Bueno, habéis visto los frijoles, las alubias de toda la vida, con ese puntito del vino tinto, con ese puntito del azúcar, con el comino, que es importante, que está también ahí metido, con el laurel. Y luego normalmente, bueno, pues lo que se hace es acompañar con un buen golpe de arroz blanco, que se suele colocar en el medio, o mucha gente lo que hace es mezclar, y esto suele ser, bueno, pues una de las guarniciones perfectas para acompañar ese puerco frito, ese cochifrito que vamos a hacer en un segundo en este programa, que como sabéis, está dedicado, bueno, pues a la isla de Cuba, con dos invitados de excepción, Ricardo Aramburu, auténtico monstruo, que además ha venido con una guayabera. Sí, un sí, una que tenía. Auténtico campeón, una guayabera, y luego con Inocencia, que sigue aquí, bueno, pues haciendo cigarros. Estamos encantados, porque nos gusta Cuba y sobre todo nos gusta vivir a calzón quitado, como decía tu padre. Viva Rusia. Y fijaros qué nivelón. Viva el Congrí. Huele que alimenta. Joder, huele que alimenta. Y lo que alimenta es el vídeo que hemos visto. Vídeo grandioso que nos has traído, Ricardo. Muchas gracias. Joder, vídeo muy chulo, que al final muestra prácticamente todas las etapas, todo el esfuerzo que hay desde la planta hasta la caja. Exacto, desde la planta desde los semilleros, la plantación y demás, hasta que se empaquetan las cajas, vamos. Pues cuéntanos un poco. Yo lo poco que sé, hasta donde me llegan los conocimientos, bueno. Está bien decir eso, lo poco que sé, porque es verdad que al final hay Oye, mucho listo por buah, ahí. Que, joder, aquí en este mundo, como en el de los vinos o demás, hay mucha gente que... mucho fantasma, ¿no? Sí. Y luego haces una cata ciega y no te aciertas ni el puro, ni el formato, ni sabes lo que estás Me fumando. estás fumando tabaco cubano o tabaco de Finlandia. Oye, mientras me compre vamos bien, ¿eh? O sea, yo lo que diga. Pero no, pues no sé, comentaros un poco, por ejemplo, que las plantas del tabaco es una planta con ciertas características, porque por ejemplo las hojas, que crecen en 3 niveles, se diferencian para la elaboración del puro. Ajá. Primero ya se diferencian en plantas que crecen en la sombra, que son las que no van a tener tanto sol encima y va a ser la hoja más grande y más sedosa. Al ser la hoja más grande y más sedosa es la que se utiliza para la capa, que es como la más apreciada en cuanto a tacto. Algo le da el sabor del puro, pero bueno, no demasiado. Y luego el resto, la planta de sol, tiene tres pisos. La planta de sol. La planta de tabaco de sol tiene 3 pisos. Que el piso de abajo se llama el volado, que es el que le da la combustión al puro, al cigarro. Luego estaría el seco, que es la parte intermedia donde crece otro tipo de hoja, que es la que le da los aromas. Y luego la parte de arriba es el ligero, que es la que le da la fortaleza. ¿Qué es lo que forma la tripa? Es lo que forma exactamente lo que forma la tripa del puro. ¿Qué es lo que Que tiene son la las tres inocencia, mezclas, las 3 mezclas de las 3 diferentes hojas. ¿Cuáles son inocencias? ¿Nos puedes señalar? Sí. Volado, ¿Volado esa? esta, seco ¿Seco? y esta ligero. Ligero. Y luego aquí tienes lo que Este es el capote el capote y luego debajo la capa, ¿no? y lo que es la capa. El capote es la que haría de cuerda para las 3 hojas de tripa y luego encima la hoja de capa. A mí si me preguntas diferenciarlas no tengo ni idea, excepto la de capa y capote, que son las más sedosas. Está claro. Bueno, y luego estas hojas, lo que está bien es que la gente sepa que son hojas que no solamente se secan, sino que luego hay una fermentación y una serie de historias. Sí, ¿no? hay bastantes procesos luego, que desde fermentarlas, que las empaquetan y hay una fermentación y tarda más o menos la hoja de 1 año a 2 años. Así, Pero- ¿eh?
según la fermentación, la maduración y lo que se quiera, porque hay capas claras y capas maduras. Ajá. Para las capas maduras pues hace falta más tiempo. ¿Qué más contarte? Por ejemplo, ahora han sacado una nueva línea de puros de bastante calidad, serían los bakers, que esos tienen incluso una sexta hoja, que la sexta hoja sería la hoja de tiempo medio. ¿Ah, sí? Que sería, como crece la planta, justo arriba del racimo floral crecen dos pequeñas hojas. Que el problema es que si la hoja de tabaco florece, todos los nutrientes pasan a la flor y esa hoja ya no vale para nada. No, o sea, no vale para hacer tabaco. Está claro. Vale para replantar o para utilizar para semilla. Entonces se dejan crecer esas hojas y hay que estar muy al tanto porque cuando llegan a un tamaño es cuando ya hay que cortar la hoja y se separan esos tipos de hoja. Porque si se deja y sale la flor, esa hoja ya no es válida para fumarla. Y después de ese año o 2 años de maduración que cuentas tú, lo que se hace es llevar la hoja, bueno, se empaca y se lleva. Se empaca, se marcan, me imagino, ahí llevan por códigos y por años, ahí llevan a la fábrica. Sí, ¿no? Sí. Se almacenan por número y por fecha y por mes. Ajá. Y es el material que os llega a vosotros a la fábrica para poder elaborar, ¿no? Elaborar, así mismo es. Luego hay una especie de sommelier dentro del mundo de los puros, que es el maestro de liga, que es el que dictamina cada año las proporciones en las mezclas de las 3 diferentes hojas que van a constituir la tripa. Si tiene que ser el tabaco con mucho más aroma y menos fortaleza, pues igual un tabaco para que te apetezca a la tarde, pero no después de una buena comida, pero si no, fumarlo bien, pues llevaría más hojas de aroma, que le den aroma. O menos. Eso es. Y van a ir jugando con eso. Y salen pues, puros más fuertes, más aromáticos, menos. Lo dicen con el pescado, luego dicen que el pescado es caro, luego dicen que el buen tabaco es caro. El buen tabaco lleva un proceso de elaboración absolutamente brutal, como habéis escuchado a Ricardo, que es un maestro, y a Inocencia, que está ahí sentada y sigue todavía torciendo unos cigarros maravillosos de los que daremos cuenta en cuanto termine el programa. Yo maestro no, yo discípulo. Bueno, aprendo lo que se puede de todos lados. Si hay un ingrediente también fundamental en la isla, ¿no? Inocencia, es esto, ¿no? El puerco, el cochino. El puerco, sí, natural, normal. Bueno, un buen producto. Tú tienes un par de ellos en casa, ¿no? En la casa, sí. ¿Sí, no? Sí, criamos puercos. Crían puercos. Antes me ha comentado que con la cabeza hacen unos caldos bien ricos. Y luego con este cochino, bueno, pues bien troceado, lo que estamos haciendo en esta cazuela, bueno, pues es un cochifrito, que yo creo que el cerdo frito, el puerco asado, al final en la isla se come el cerdo y el puerco de muchísimas formas, ¿no? Lo que he hecho es con un poquito de aceite de oliva. Todo esto es importante porque todo esto es lo que nos da ganas de llegar al cubata y al cigarro. Joder, y de picar un poco ahora igual. Lo que he hecho es, bueno, pues en 2 fases, habéis visto que aquí lo tengo ya, bueno, pues muy dorado. Un poco de aceite de oliva en el fondo, como veis, trocear bien los pedazos, que lo que vamos a hacer es volveros a incorporar dentro de la olla. Y al final el cochifrito, bueno, pues es una preparación que la verdad que aquí también se elabora mucho, pues en las zonas de Castilla, Segovia, hay muchísimas zonas en las que se hace este tipo de preparaciones, ¿no? Que no consiste más que en una caldereta muy tradicional, como las que hacían los pastores, bueno, pues hace muchísimo tiempo, que consiste en sofreír bien el cerdo, sofreír bien el puerco de esta forma, y cuando está bien sofrito, con su propia grasa, añadiendo un poquito de aceite, lo que hacemos es añadir, bueno, pues un poco de cebolleta picada, que la vamos a incorporar ya. Vamos a añadir una buena cantidad de ajo picado. Yo creo que es importante el ajo, para que luego... Yo ya estoy tomando nota, porque es que tiene una pinta. Para que luego apetezca chupar bien. Bien de ajo. Vamos a añadir un poco de perejil, que luego incorporaremos al final, también importante. Vamos a pimentar generosamente, porque yo creo que la cocina cubana e Inocencia es una cocina ardiente, ¿no? Sí. Y sabrosa. Bueno. Bien de pimienta. Aquí si queréis podéis añadir un poco de guindilla cayena o añadir un poco de chile o lo que os dé la gana, lo que os apetezca. Y la característica del cochifrito es que al final no es un cerdo en salsa, sino que es un cerdo que al final lo que hacemos es añadir toda esta verdura. Vamos a añadir también un poco de pimentón. Un buen pimentón picante. Lo que hacemos es seguir rehogando toda esta historia. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues es dejar que esto esté durante unos minutos para que se sofría bien, para que se estofe bien, para que salga la grasa y para que estos pedazos estén bien empapuzados, que al final se rehogue bien la verdura. En un segundo seguimos y veréis que no es un cerdo en salsa, sino que es un cerdo que al final lo que hacemos es dejar que se consuma, porque luego añadiremos el agua, dejar que se consuma, que se guise, que evapore todo el jugo y que vuelva a salir otra vez la grasa, que es cuando se vuelve a refreír. Y la verdad que esto en compañía de esos arroz y de esos frijoles que hemos hecho antes, yo creo que es, bueno, pues el preámbulo perfecto para ese cubata, para ese café. Perfecto. Para ese purete. Así que en un segundo vamos a esperar
hasta que esto esté bien sofrito y en un segundo regresamos. En Robin Food Ataca una buena armada, sabéis que estamos con dos monstruos, con Ricardo y con Inocencia. Robin Food. Bueno, Ricardo, ¿cómo vamos? Bien, ¿no? Muy bien. ¿Contento, no? Sí, la verdad que sí. Yo estoy encantado de que estés aquí, ¿eh? Muchas gracias. Encantado, y sobre todo encantado de acercar toda esta cultura del tabaco y toda esta gastronomía cubana pues a todos los que están detrás del televisor, ¿no? Que está muy bien que al final, por lo menos en mi caso, la verdad que no hay una sobremesa sin un buen Hombre, tabaco. Ahora como está con la legislación Sí, y demás, pero bueno, que complicado. esta cultura al menos no se pierda. No ha de perderse porque la verdad que, bueno, pues son muchos siglos de trabajo y muchos siglos de, bueno, pues de esfuerzo, tanto en el campo como en esas fábricas maravillosas en las que se siguen elaborando, bueno, pues esos cigarros tan, no sé, tan fantásticos y que tanto gustan a tanta gente. A muchísima gente. A muchísima gente. Bueno, habéis visto que nuestro puerco, nuestro cochino, nuestro guarro está bien sofrito. Habéis visto que en el fondo ha ocurrido algo maravilloso, que es que se ha agarrado un poquito el fondo. Importante que aquí en el fondo se agarren los jugos del cerdo con ese pimentón, con esa verdura, con el ajo. Y en el momento en el que ocurre esto, que es un momento histórico, lo que tenemos que hacer es añadir un poco de agua. Justo cubrirlo de agua. Y lo que he dicho antes, al final lo fantástico de esta historia es que a fuego muy suave lo que tenemos que hacer es dejar que este agua que acabamos de añadir ahora mismo se consuma. Que se vaya consumiendo este agua de cocción que hemos añadido, el cochino se va al final enterneciendo, se va guisando muy suavemente y es importante que a fuego muy suave lo que hacemos es reducir este caldo y lo vamos a dejar en el fuego más o menos unos 40-50 minutos, siempre a fuego muy suave y atendiendo porque llegará un momento en el que todo el caldo se consumirá. Estás dando buena nota, ¿no? Sí, bueno, la mata me lo estará viendo, pero bueno. Llegará un momento en el que todo el caldo se consumirá y volverá a salir otra vez toda la grasa. Será el momento en el que añadiremos un poquito de zumo de limón y nuestro cochifrito estará resuelto. Así que vamos a dejar que esto destapado vaya muy suave, unos 40-50 minutos de cocción, consumiéndose hasta que vuelva a aflorar esa grasa. Y en ese momento, desgraciadamente, terminaremos el programa. Esta es la música del cochifrito. Otra vez vuelve a salir la grasa. ¿Habéis visto cómo chisporrotea? Y en ese momento, muy importante, lo que vamos a hacer es sacar 3 cortezas para hacer unos 3 cubatas. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide, Inocencia. Importante, sacar 3 cortecitas para hacer un cubatita con este ron que tiene un nombre bien curioso. Sí, la verdad que sí. Este para mí es uno de los mejores rones que yo he probado. Que es además una serie especial que sacan en Cuba. Se llama el ron Edmundo Dantés. Y se llama así, y aparte tiene el símbolo de Montecristo, porque en las fábricas de Cuba existe al final un atril donde hay un lector que va pues o leyendo los periódicos de la isla o novelas. Y cuando gustan mucho, hace ya unos años, pues se fundaron varias marcas, que fue como por ejemplo los puros, la marca de Montecristo, que a su vez luego hicieron también este ron, que es el Mundo Antes, el de la misma novela, el nombre. Y lo mismo pasó también con la marca de puros Romeo y Julieta, que es de la novela de Julieta. Y así pues. Bien interesante. Buen tabaco, buena gastronomía y encima literatura. O sea que a Eso sí. estos campeones encima les leían novelas maravillosas. Un poco de zumo de limón, que habéis visto que he añadido un poco de zumo de limón y veis que el fondo está bien seco, muy importante, fondo bien seco y como veis vuelve a salir otra vez la grasa. Y el cochifrito está listo, eso pues es una bendición, con un poco de arroz, con esos frijoles o directamente con una buena hogaza de pan comido con las manos. Y Auténtico, Orcompón María Antón, auténtico escándalo. Bueno, un poquito de ron porque vamos a hacer 3 cubatas para terminar el programa de hoy. Esto ha sido una edición más de Robin Food Atracón a mano armada, que la verdad que ha sido un escándalo, porque tener a Inocencia aquí detrás y sentir el olor de la hoja, porque la verdad que aquí huele mucho ahora mismo a tabaco, pues ha sido un placer. Y lógicamente también tenerle a Ricardo, que ha sido, bueno, pues un gozo tenerle y saber que se perpetúa la tradición del estanco Aramburu. Y que siga durante muchos años. Eso es, con Ricardo Junior. Se nos fue Ricardo Senior, pero nos queda Ricardo Junior. Así es. Bueno, Ricardo Junior o Ricardito, ya me llaman de cualquier manera, ¿eh? Ricardete, ¿no? También Ricardito de toda la vida, ¿eh? Mañana haremos también un programa muy especial porque vendrán Silvia y Marijose y dedicaremos, bueno, pues un programa a las tiendas de barrio, casi nada. Cubata. Y Esto Esquer. no sé si hacen en Cuba así, pero yo voy a hacer así. Viva Rusia, Inocencia, te pongo aquí al lado. ¿Entendamos? Claro. Venga, ven con nosotros a despedir el programa. Y poco más, que os queremos mucho.
Cógete el cubatita aquí en el medio. Bueno, Por nosotros, ¿no? Bueno, claro. Y por la isla. Cuba. Y por claro. Cuba. Ahora. Agur. Muy rico. Está sabroso. Suavecito, ¿no? Sí. A mí me gusta suavecito. Está bueno, sí. Está muy bueno. Está bueno. Ahora.